En el remoto y gélido desierto del Ártico, una pequeña estación de investigación científica, Estación Polaris, se alzaba como un solitario baluarte contra los elementos. Estaba habitada por un equipo reducido de científicos, encabezado por el Dr. Juan Smith, un veterano en el estudio de la climatología polar. Junto a él estaban la bióloga Isabel Johnson, el ingeniero de comunicaciones Carlos Brown, y la médica María Davis. Era pleno invierno ártico, y la noche perpetua había caído sobre la estación, sumiéndola en una oscuridad constante. Fuera, el viento aullaba y la nieve caía en torrentes interminables, convirtiendo el entorno en un paisaje blanco e inhóspito. Dentro de la estación, el equipo trabajaba incansablemente en sus investigaciones, recopilando datos sobre los efectos del cambio climático en el hielo polar. Una noche, mientras el equipo cenaba en el comedor de la estación, la radio de comunicaciones crepitó con vida. Carlos, que estaba de guardia, corrió a atenderla. Lo que escuchó lo dejó helado, una transmisión en un idioma desconocido, interrumpida por estática y ruidos que parecían gruñidos o susurros. Intentó responder, pero no obtuvo ninguna respuesta. La transmisión cesó tan abruptamente como había comenzado. Al día siguiente, Juan decidió que el equipo debía investigar el origen de la misteriosa transmisión. Prepararon sus trajes térmicos y equipos de supervivencia, y partieron en motos de nieve, siguiendo la débil señal que Carlos había logrado rastrear. La señal los llevó a una parte del Ártico que no aparecía en ningún mapa. Después de horas de viaje, llegaron a una estructura cubierta de hielo, apenas visible bajo la nieve acumulada. Parecía una instalación militar antigua, olvidada y abandonada. La entrada estaba sellada, pero con algo de esfuerzo lograron abrirla. El interior de la instalación estaba oscuro y helado. Encendieron sus linternas y avanzaron cautelosamente. Las paredes de metal estaban corroídas por el tiempo y la humedad, y un aire de desolación y abandono impregnaba cada rincón. A medida que avanzaban, encontraron señales de lucha, marcas de garras en las paredes, manchas de sangre congelada en el suelo y equipo destrozado esparcido por todas partes. Llegaron a una sala de control donde las consolas de comunicación aún parpadeaban con una luz débil. Carlos intentó acceder a los sistemas, pero estaban protegidos por códigos que no pudo descifrar. Sin embargo, logró recuperar algunos archivos de audio. Al reproducirlos, escucharon grabaciones de pánico y terror. Las voces hablaban de una criatura, un ser grande y blanco que había atacado la instalación. No estaba claro qué era, pero las descripciones eran escalofriantes, una masa de furia y dientes, capaz de moverse con una velocidad y fuerza inhumanas. De repente, un ruido resonó en los pasillos. El equipo se quedó congelado, escuchando. Parecía un gruñido profundo, seguido de pasos pesados. El sonido se acercaba. Decidieron ocultarse, apagando las linternas y conteniendo la respiración. A través de la penumbra, vieron una sombra enorme pasar frente a la puerta de la sala de control. La criatura era mucho más grande de lo que habían imaginado, y su presencia emanaba una sensación de peligro inminente. Después de unos minutos que parecieron eternos, la criatura se alejó. El equipo, temblando de miedo, decidió que debían abandonar la instalación de inmediato. Mientras se dirigían hacia la salida, María tropezó y cayó, soltando un grito de dolor. El ruido atrajo a la criatura, que regresó con una velocidad aterradora. Carlos y Juan lograron levantar a María, y el equipo corrió hacia la salida con la bestia pisándoles los talones. Lograron salir y sellar la entrada detrás de ellos, pero sabían que eso solo les daría tiempo limitado. Montaron sus motos de nieve y se apresuraron a regresar a la estación Polaris, con la criatura persiguiéndolos incansablemente. La adrenalina impulsaba sus movimientos, y el frío mordía sus rostros mientras avanzaban a toda velocidad por el desierto blanco. Al llegar a la estación, se atrincheraron en el interior, asegurando todas las entradas. La criatura golpeaba las paredes exteriores con una fuerza brutal, y su rugido resonaba a través del metal. Carlos, con la voz temblorosa, sugirió que intentaran usar las señales de radio para pedir ayuda.
Juan estuvo de acuerdo y se dirigieron a la sala de comunicaciones. Mientras intentaban establecer contacto, la criatura logró forzar una de las puertas traseras y se adentró en la estación. La situación era desesperada. Isabel y María buscaron armas improvisadas para defenderse mientras Juan y Carlos trabajaban frenéticamente en la radio. Lograron transmitir una señal de socorro, describiendo su situación y pidiendo ayuda urgente. La criatura avanzaba por los pasillos, destruyendo todo a su paso. Finalmente, llegó a la sala de comunicaciones. Carlos intentó distraerla mientras los demás escapaban, pero fue atrapado por la bestia. Sus gritos de dolor resonaron por la estación mientras el resto del equipo corría hacia el laboratorio, buscando cualquier cosa que pudiera usar como arma. En el laboratorio, encontraron tanques de nitrógeno líquido, utilizados para sus experimentos científicos. Juan tuvo una idea desesperada: usar el nitrógeno para congelar a la criatura. Prepararon una trampa, derramando nitrógeno en el suelo y posicionándose para atraer a la bestia. Isabel y María actuaron como señuelos, llamando la atención de la criatura y llevándola hacia el laboratorio. Cuando la criatura entró en la sala, Juan activó los tanques de nitrógeno, inundando el área con el líquido helado. La bestia rugió de dolor y furia mientras su cuerpo se congelaba. Aprovechando el momento, el equipo se armó con barras de metal y golpeó a la criatura, quebrando el hielo y debilitándola. Finalmente, la bestia cayó al suelo, inmóvil. El equipo, exhausto y herido, se derrumbó en el suelo. Sabían que la batalla había terminado, pero el horror de la experiencia los había marcado profundamente. Poco después, llegaron refuerzos enviados por la señal de socorro. Fueron rescatados y llevados a un lugar seguro, donde recibieron atención médica y psicológica. La noticia del ataque en la estación Polaris y la existencia de la criatura se difundió rápidamente. Los científicos y militares se dedicaron a estudiar los restos de la bestia, tratando de entender su origen y cómo había llegado a esa instalación abandonada. El Dr. Juan Smith y su equipo fueron aclamados como héroes, pero sabían que siempre llevarían consigo las cicatrices de esa noche de terror en el Ártico. Con el tiempo, la estación fue desmantelada y convertida en un memorial para aquellos que perdieron la vida en la investigación polar. La historia de la criatura y los valientes científicos que la enfrentaron se convirtió en una leyenda, un recordatorio del misterio y el peligro que aún acechan en los rincones más remotos de nuestro mundo. Sin embargo, esta no fue la única ocasión en la que la estación Polaris enfrentó lo desconocido. Apenas unas semanas después del rescate del equipo de Juan Smith, la estación fue reactivada con un nuevo equipo de científicos. Este nuevo grupo, liderado por el Dr. Diego Williams, tenía como misión investigar las anomalías que se habían detectado en las profundidades del hielo ártico. El equipo de Diego estaba compuesto por la geóloga Elena Harris, el físico Javier Thompson y la bióloga Teresa Witte. Cada uno de ellos había sido elegido por su experiencia y valentía. Estaban decididos a desentrañar los misterios que el Ártico ocultaba. Desde su llegada, el equipo comenzó a notar comportamientos extraños en los dispositivos de medición. Los sensores de temperatura registraban fluctuaciones inexplicables y las brújulas giraban locamente. Teresa, mientras realizaba una exploración rutinaria de muestras de hielo, encontró restos biológicos que no correspondían a ninguna especie conocida. Una noche, mientras Elena revisaba los datos de los sismógrafos, detectó una serie de temblores provenientes de una caverna subterránea. Decidieron investigar. Equipados con trajes térmicos y armados con el conocimiento de la misión anterior, el equipo se adentró en las profundidades de la caverna. Dentro, encontraron una red de túneles que se extendían por kilómetros. Las paredes de hielo estaban salpicadas de cristales que reflejaban la luz de sus linternas, creando un efecto hipnótico. En el corazón de la caverna, descubrieron una cámara enorme donde el hielo parecía latir con una luz pulsante. En el centro de la cámara, encontraron un artefacto alienígena, una especie de monolito cubierto de inscripciones y símbolos desconocidos. Javier, fascinado, comenzó a estudiar los símbolos. Teresa, por su parte, notó que el artefacto emitía una energía que parecía interactuar con las criaturas biológicas que habían encontrado.
De repente, la cámara se iluminó con un resplandor cegador. La temperatura comenzó a subir rápidamente y el monolito empezó a vibrar. Una grieta se abrió en el suelo, liberando una nube de gas helado. De la grieta emergió una criatura enorme y blanca, similar a la que había atacado la estación anteriormente, pero aún más grande y feroz. El equipo intentó retroceder, pero la criatura los acorraló. Diego, recordando las tácticas del equipo de Juan Smith, ordenó a sus compañeros que utilizaran los tanques de nitrógeno que habían traído como precaución. Con gran esfuerzo, lograron congelar parcialmente a la bestia y escapar de la caverna. De vuelta en la estación, Diego intentó contactar con las autoridades, pero las comunicaciones estaban bloqueadas. La criatura, aunque herida, los había seguido y ahora atacaba la estación con una furia renovada. En medio del caos, Teresa tuvo una idea desesperada. Creía que el monolito alienígena era la clave para detener a la bestia. Decidieron regresar a la caverna y destruir el artefacto. Con la criatura persiguiéndolos, el equipo se adentró de nuevo en las profundidades heladas. En un acto de valentía, Diego y Javier lograron activar una reacción en cadena en el monolito utilizando explosivos improvisados. La caverna comenzó a derrumbarse mientras el monolito explotaba, emitiendo una onda de energía que desintegró a la criatura. El equipo logró escapar por poco, y la caverna se selló detrás de ellos, enterrando los restos del monolito para siempre. Regresaron a la estación, exhaustos pero victoriosos. Las comunicaciones se restablecieron, y fueron rescatados poco después. El relato de su experiencia añadió una nueva capa de misterio y temor a la leyenda de la estación Polaris. Las autoridades decidieron clausurar la estación indefinidamente, dejando el área como una zona restringida. Los científicos continuaron sus estudios desde lugares más seguros, pero siempre con la advertencia de que los secretos del Ártico son profundos y mortales. La historia de la criatura y los valientes científicos que la enfrentaron se convirtió en una leyenda, un recordatorio del misterio y el peligro que aún acechan en los rincones más remotos de nuestro mundo. La estación Polaris, ahora desmantelada y abandonada, permanece en silencio, sus secretos enterrados bajo capas de hielo y tiempo. Pero el Ártico, con su vasta extensión y misterios, nunca permanece en silencio por mucho tiempo. Décadas después, un nuevo grupo de científicos fue enviado al Ártico, no para investigar, sino para establecer una base permanente de monitoreo ambiental. Este equipo, liderado por la doctora Laura Anderson, era consciente de las leyendas que rodeaban a la estación Polaris, pero su misión era crucial para el futuro del planeta. Laura estaba acompañada por el climatólogo Ricardo Miller, la ingeniera de sistemas Anna Collins y el biólogo Javier Luis. Eran jóvenes, talentosos y llenos de entusiasmo por la ciencia y la conservación ambiental. Sabían que su trabajo podría ayudar a combatir el cambio climático y proteger el delicado ecosistema del Ártico. Desde el primer día, comenzaron a notar extrañas anomalías. Los instrumentos de medición de temperatura y presión registraban fluctuaciones inexplicables, y las cámaras de vigilancia captaban sombras y movimientos fuera de lo normal. Ana, revisando los sistemas de comunicación, encontró interferencias y señales que parecían provenir de la antigua instalación militar abandonada. Una noche, mientras Laura analizaba datos en el laboratorio, escuchó un ruido sordo proveniente del exterior. Miró por la ventana y vio una figura blanca moviéndose rápidamente a través de la nieve. Avisó a su equipo y salieron con linternas y armas improvisadas. Lo que encontraron los dejó perplejos, huellas enormes y profundas, como las de una criatura gigantesca, pero ninguna señal de lo que las había hecho. Decidieron investigar la antigua instalación militar, a pesar de las advertencias de las leyendas. Equipados con trajes térmicos y equipos de seguridad, se dirigieron al lugar. La instalación estaba aún más deteriorada que antes, con hielo y nieve cubriendo la mayoría de las estructuras. En el interior, encontraron los restos de la antigua sala de control y signos de la batalla que había tenido lugar años atrás. En una de las habitaciones, descubrieron un laboratorio oculto con equipos y archivos que detallaban experimentos genéticos y biológicos. Parecía que los antiguos ocupantes habían estado trabajando en la creación de una criatura,
utilizando ADN de varias especies para diseñar un ser capaz de sobrevivir en las condiciones extremas del Ártico. Laura y su equipo comenzaron a comprender que la criatura que habían visto no era un mito, sino una creación de la ciencia descontrolada. Mientras exploraban, fueron atacados por la misma criatura blanca que había perseguido a los científicos décadas antes. La bestia era aún más grande y feroz, su furia alimentada por años de soledad y hambre. Ricardo fue el primero en caer, atrapado por las garras de la criatura mientras los demás corrían por sus vidas. Laura, Ana y Javier lograron escapar y regresar a su base, pero sabían que no estarían a salvo por mucho tiempo. La criatura seguía rastreándolos, y su base no tenía las defensas necesarias para detenerla. Desesperados, decidieron utilizar los conocimientos que habían encontrado en el laboratorio abandonado. Javier, con su experiencia en biología, desarrolló un plan para crear un señuelo utilizando ADN y sustancias químicas para atraer a la criatura a una trampa. Ana, utilizando sus habilidades en ingeniería, construyó un dispositivo de contención utilizando partes de los equipos antiguos y nuevas tecnologías que habían traído con ellos. El plan era arriesgado, pero era su única opción. Prepararon el señuelo y lo colocaron en una ubicación estratégica cerca de la base. La criatura, atraída por el olor, llegó rápidamente. Laura y su equipo activaron el dispositivo de contención, atrapando a la bestia en un campo de energía. La criatura rugió y luchó, pero finalmente quedó inmovilizada. Con la criatura contenida, Laura y su equipo enviaron una señal de socorro detallando su situación. Las autoridades llegaron rápidamente, y la criatura fue transportada a un laboratorio de alta seguridad para su estudio. La base de monitoreo ambiental continuó operando, pero ahora con medidas de seguridad mucho más estrictas. La historia de la criatura y los científicos que la enfrentaron una vez más se convirtió en leyenda, un recordatorio del peligro y el misterio que aún acechan en los rincones más remotos de nuestro mundo. La doctora Laura Anderson y su equipo fueron reconocidos por su valentía y dedicación, pero sabían que siempre llevarían consigo las cicatrices de su encuentro con lo desconocido. El Ártico, con su vastedad y secretos, sigue siendo un lugar de maravillas y terrores. Cada generación de científicos que se aventura en su helado dominio lo hace con la esperanza de descubrir más sobre nuestro planeta, pero también con la conciencia de que hay fuerzas en el universo que aún no comprendemos completamente. Y así, la historia de la estación Polaris y su terrorífico visitante blanco continúa siendo un testimonio de la eterna lucha de la humanidad por conocer y dominar lo desconocido.